Hola, nos da mucho gusto saludarlos en esta mañana que Dios nos concede la gran bendición de estar todos juntos como familia. Le damos gracias a Dios por sus vidas y la bienvenida a todos los que nos siguen a través de todos los estados de la hermosa República Mexicana y también en diferentes partes del mundo. Queremos recordarles que, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, no estamos solos. Dios está con nosotros y dice la Escritura que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Dios está con nosotros, Dios está en nuestro corazón. Por eso los invitamos para que todos juntos como familia, con todo el corazón, le alabemos como Él se merece. Vamos a alabar al Señor. Gracias, Señor. Con todo nuestro corazón te vamos a alabar en este día. Gracias, Padre. Gracias por tu libertad. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy. Dile, hermano. Perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Puedo adorar. Adora al Señor. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy. Aleluya. Perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre.
hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Aleluya, gracias Señor. Gracias Padre porque en ti no hay más condenación. Gracias Señor porque estamos delante de tu presencia. Hermano, mira lo que dice Josué 21:43. De esta manera dio el Señor a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque el Señor entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó, escucha semilla de paz, no faltó en tu casa, en tu alacena, en tu trabajo, no faltó ninguna de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a tu casa. Todo se cumplió. Aleluya. El Señor te guardó, el Señor protegió tu vida, protegió tu familia, protegió tu trabajo, y así lo va a hacer el Señor, porque Dios es fiel, porque creemos en el Señor, porque sabemos que Él está con nosotros. Vamos a hacer de Él una habitación. Él es nuestra habitación, Él es el todo de nuestra vida. Gracias Padre, porque tus promesas son en el sí, tú las cumples, y en ti, amén. Creemos en ti. Eterno y sublime Rey, el cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. Sublime Rey, el cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. ¿Cómo construir una habitación? Un mejor lugar en donde puedas descansar. Cómo construir una habitación que sea un santuario para ti, soberano creador, luz inalcanzable tú estás. Todo con tu voz, el universo en tus manos está. ¿Cómo construir una habitación? Un mejor lugar en donde puedas descansar. ¿Cómo construir una habitación? Señor, porque tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra habitación. Gracias, Padre. En piedras vivas escogiste habitar. Hombres tu gloria mostrar, edificados en la piedra angular, somos tu iglesia.
en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para ti. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para ti. Aleluya. Gracias, Señor. Estamos tan agradecidos contigo, porque tú eres fiel, Señor. ¿Quién podrá separarnos de ti? No hay nada que pueda separarnos de ti. Ni tribulación, ni enfermedades, ni problemas. No hay nada que pueda separarnos de tu amor, porque Dios es bueno y es fiel. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos cuidas, tú nos proteges, Señor, porque tus palabras son fieles y verdaderas. El Señor nos dijo, hermanos, que caerían a nuestro lado muchos miles, pero que a nosotros el Señor nos guardaría. Y aquí estamos. Somos una prueba viviente de que el Señor cumple sus promesas, porque hemos visto su protección en cada uno de nuestros hermanos, en cada una de las familias de la iglesia. Hemos visto la provisión de Dios, hemos visto su amor. Estamos tan agradecidos contigo, Señor, porque tú nos sostienes con tus cuerdas de amor. Tú nos levantas. Tu amor es el que nos sostiene. Cuando nosotros adoramos al Señor y edificamos ese templo que está dentro de nosotros para que Él habite, cosas maravillosas suceden. Sus milagros empiezan a suceder. Y nosotros estamos aquí hoy para agradecer al Señor con todo nuestro corazón sus bondades, su amor y su cuidado. Y decirle, Señor, aquí está tu ejército. Aquí están tus hijos para seguir adelante peleando la buena batalla de la fe, porque no habrá nada, Señor, que nos pueda separar de tu amor. Nada nos podrá separar de ti. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo.
es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Así es, Señor. Tú tienes el control de nuestra vida. Tú tienes el control de todas las cosas que pasan, Señor. Tú nos has ayudado, Señor, a permanecer, a ser firmes y seguir adelante, perseverando. Y te damos gracias, Señor, porque en ti nada se perderá. Nadie se perderá. Todos tus hijos, Señor, llegaremos a la meta. Sabemos que estaremos en tu presencia. Ninguno se quedará atrás. Gracias, Señor. Gracias por la bendición tan hermosa que es estar aquí reunidos todos, adorándote con todo nuestro corazón. ¿Puedes darle un fuerte aplauso al Señor? Vamos a continuar con este servicio, con esta adoración, y también vamos a continuar abriendo, activando lo que es nuestros oídos espirituales. Y ahí en donde estás, dile a tu corazón, resistir. Dilo con todo ahora sí que con todo tu corazón, con todo tu sentimiento, dile resistir. ¿Y por qué? Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El apóstol Pedro, sed sobrios, velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. ¿Qué nos dicen estos tres varones, estos tres siervos, hijos de Dios, estos tres emblemáticos de su palabra, de su iglesia, los cuales en su momento, y si escudriñamos sus testimonios, vamos a ver todo lo que padecieron, la persecución que tuvieron, el encierro que vivieron. Pablo y Pedro estuvieron encarcelados, inclusive las carencias que tuvieron. Y él nos están hablando en su palabra que tenemos que resistir. Pero ellos no hablan de una resistencia a nuestras fuerzas, no hablan de una resistencia física, no hablan de una resistencia de nuestro intelecto, inclusive no hablan de una resistencia en lo material, en mi seguridad, en lo que tengo. Van más allá. Hay un ejemplo muy claro de lo que es la resistencia material, y esa resistencia material, ¿cómo está ante Dios? Los muros de Jericó. Ese muro, esas murallas, ¿cómo se derribaron? ¿Cómo fueron derribadas? Que para muchos, que humanamente es un material resistente, ¿cómo fueron derrumbadas? Por la voluntad y el poder de Dios. A través de aquellos hijos, a través de Josué, a través del pueblo de Israel, que en ese momento los estaba enviando para conquistar, para ganar la batalla ante el enemigo. Y no activaron otra cosa más que la fe y la obediencia. Lograron derribar esos muros resistentes. Por eso les insisto, la resistencia de la que habla
la palabra no está en nuestras fuerzas. La resistencia que quiere Dios que tengamos va más allá. Es una resistencia de fe. Y esa resistencia no viene por nosotros, no viene porque nosotros queramos, porque nosotros, pues digamos, yo lo puedo. Viene por la gracia, viene por la salvación, viene por la fe. Por eso es necesitamos seguir resistiendo. Y no es un resistir agazapados, escondidos o amurallados. Es un resistir en la fe, es un resistir en movimiento. Por eso no nos preocupemos cuando algo nos pide Dios. Dios nos pide que resistamos, pero en su adoración. Es grandioso, es valioso cómo Dios nos ha permitido resistir estos momentos y Dios permitirá continuar resistiendo lo que venga, pero tenemos que estar protegidos, hermano. Recordemos que no somos de este mundo. Las cosas de este mundo pasarán, pero hay una cosa muy importante que como hijos de Dios debemos de tener. El Señor sabe nuestras necesidades y mientras estemos aquí, el Señor Todopoderoso nos proveerá todas necesidades conforme a sus riquezas en la gloria de Cristo Jesús. Su iglesia se resiste, pero se resiste para continuar, porque así lo quiere Dios, esa es la voluntad. Por eso como hijos tenemos que seguir resistiéndonos en obediencia, actuando, no dudando, como dice la palabra, sino actuando. Por eso te invito a que nos sigamos resistiendo, pero resistiendo en obediencia. Dios cumplirá su voluntad. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por estos momentos, porque bien lo dice el Señor, tenemos que resistir, pero tenemos que resistir en esa fe que destruye, que derrumba barreras, que derrumba muros, murallas, Padre Santo, y que todas las cosas que vienen de ti para tus hijos, Señor, todas las cosas son para bien, porque te amamos, Señor, y buscamos que en nuestro corazón estés tú en primer lugar, Padre. Por eso, Señor, nuestra fe, Señor, la reflejamos con las obras, Señor, con el testimonio. Te damos gracias por todo lo que nos infundes, por todo lo que nos provees, por todo lo que nos alimentas, nos restauras, nos levantas, Señor. Gracias, Señor, por continuar guiando nuestra vida. Gracias por esta iglesia, Señor, por Semilla de Paz y por todo lo que tú estás haciendo, Señor, para que demos testimonio al mundo, Padre. Te alabamos y te bendecimos. Gloria a ti, Señor. Gracias a Dios por este tiempo que nos permite estar juntos como familia. Queremos recordarles que a las 6 de la tarde tendremos nuestra cápsula de Semilla Kids. Gracias a Dios por este hermoso ministerio de escuelita dominical. Es una cápsula llena de cariño, de amor y de enseñanza espiritual para todos los pequeñitos y también para los papás. Realmente es una cápsula para todos nosotros. Están todos cordialmente invitados a las 6 de la tarde. Y les recuerdo también que continuamos con nuestros estudios entre semana de manera digital. Si estamos listos, iniciamos con el mensaje. Continuamos con nuestra serie Preparados para la venida del Señor. Dios quiere que estemos listos porque Él prometió regresar, con el tema número 12 titulado Visión de las 70 semanas. Hay algunos que piensan que Dios no los escucha, que Dios no está atento a sus oraciones. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 59, verso 1 y verso 2. He aquí que no se ha cortado el brazo de Dios, la mano de Dios para ayudarte. Dios está listo para ayudarnos y también está listo para escuchar nuestra oración, pero existe algo
que puede llegar a obstaculizar, nuestra relación con Dios. Y eso se llama pecado. Dice el verso 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado hace una separación entre Dios y los hombres, pero gracias a Jesucristo todo ha cambiado. Tú no tienes que pensar que Dios no te escucha. Si tú crees en Jesús y te arrepientes de corazón de toda tu maldad, dice la palabra de Dios que Dios te perdona cuando te arrepientes de corazón. Cambias. Si tú te arrepientes, Dios te perdona. Si tú reconoces que lo que tú y yo merecíamos, Jesús lo lleva en esa cruz. Dios se hace hombre, Dios abre sus brazos y decide derramar su sangre en esa cruz para que todo aquel que decida creer en Jesús y se arrepienta de corazón, si tú decides arrepentirte y creer en Jesús como Señor y como Salvador de tu vida, Dios te concede el enorme privilegio de ser hecho familia de Dios, hijo, hija, legítimos de Dios. Y cuando Dios está verdaderamente en tu corazón, siempre estarás cerca de Él, y el brazo de Dios nunca se acortará para ayudarte. Siempre estará el Señor listo para escuchar nuestra oración. Pero desafortunadamente muchos cristianos viven como en cautiverio, como si no tuvieran libertad. ¿Por qué llega a pasar esto? Teniendo tan hermosas y tan grandes promesas que vienen de parte de Dios. La palabra enseña que es por culpa de consentir rebeldía en nuestro corazón. Cuando decidimos no obedecer la palabra de Dios, Dios no puede ayudarnos. No les hablo de ninguna religión. Dios no instituyó ninguna religión, pero sí Dios instituyó un solo camino para poder llegar al Padre, un solo camino para poder encontrar respuestas, un solo camino para que Dios, la presencia de Dios puede estar en nuestro corazón. Y ese camino y esa verdad y esa vida es Jesucristo. Es importante que ya no vivamos como si estuviéramos en cautiverio, porque hay promesas hermosas de Dios para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestros hijos, pero no podemos consentir rebeldía en nuestro corazón, porque si nosotros decidimos desobedecer la palabra de Dios, inactivamos sus promesas. Es importante que tomemos una decisión de seguir a Dios sin juegos, con todo el corazón, para ya no estar más en cautiverio, para que podamos disfrutar de la vida que Dios ofrece, vida en abundancia, vida en un presente, por estar cerca de Dios. Y cuando una persona decide marcar la diferencia, todas las cosas pueden cambiar con una persona, como podemos encontrar diferentes ejemplos en la palabra de Dios, como la vida de un jovencito que fue arrancado de sus tradiciones, de su misma familia, y fue llevado como esclavo a Babilonia. Pero él decidió marcar una diferencia. Él decidió creer a Dios con todo el corazón, no contaminarse con nada, poner a Dios en primer lugar en su vida, y Dios le reveló todas las cosas. Me acompañan por favor a el libro del profeta Daniel. Daniel capítulo 9, vamos a leer el verso 2. Quiero recordarles que Dios mandó palabra a través de otro de sus profetas contemporáneo de Daniel, llamado Jeremías, que el tiempo en que iban a estar en cautiverio iba a durar 70 años. ¿Qué fue lo que pasó con Daniel? Vamos a leerlo por favor. Daniel capítulo 9,
verso 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros. Daniel se puso a estudiar el número de los años de que habló Dios al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel sabía que estaba por cumplirse este tiempo. La salvación de Dios venía pronto, porque si Dios dice algo, lo cumple. ¿Y qué fue lo que hizo el profeta Daniel? Daniel 9, por favor, verso 4. Y oré a Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, mira esta frase, que guardas el pacto. Dios es Dios de pactos, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Daniel oró recordándole a Dios que la desolación iba a durar 70 años y estaba llegando a su fin, pero a personas que están cerca del corazón de Dios, como estaba Daniel y como estaban sus discípulos y como podemos estar en esta generación. Cuando estamos cerca de Dios, Dios nos revelará todas las cosas, y no fue la excepción, como estamos platicando con el profeta Daniel. Dios le reveló, mira qué hermoso, la fecha exacta de la aparición pública del Mesías. También le reveló el establecimiento del nuevo pacto a través de la sangre del Cordero y los eventos que pasarían justo antes de su próxima venida. Le llaman la visión de las 70 semanas. ¿Me acompañan, por favor? Está en el mismo capítulo, Daniel capítulo 9. Vamos a leer del verso 24 al verso 27, por favor. Daniel 9, 24. Dios le revela al profeta Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para, número 1, terminar la prevaricación, para que Dios cambiara el corazón de todo el pueblo, terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, el cumplimiento de toda profecía bíblica, y ungir, esto es importantísimo, y ungir al santo de los santos. Llegará el tiempo, le dijo Dios al profeta Daniel, en que el Señor iba a ungir, iba a levantar el lugar santísimo que representa el templo, que ahora es el corazón de su iglesia, porque para todo Dios estableció un tiempo. Daniel le preguntaba sobre cuándo iban a regresar a su tierra, y Dios le revela: ha llegado el tiempo de regresar, pero viene algo muy superior, el aparecimiento de la respuesta de Dios, del Mesías esperado, y ungir al lugar santísimo. Verso 25, por favor. Sabe pues y entiende que desde la salida, síganme por favor, entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Dios marca 2 periodos de tiempo: 7 semanas y 62 semanas, y nos habla de la aparición del Mesías. De acuerdo con otras profecías bíblicas que podemos encontrar también en el libro de Apocalipsis, un día representa un año. Dios nos habla de 2 periodos de tiempo:
de 7 y 62, que representan 49 años y 434 años, porque hablamos de 7 semanas. 7 semanas, pero recuerda que un día representa un año. 7 por 7, 49. 7 por 62, 434 años. Como estábamos platicando, desde la salida de la orden, Dios le dijo al profeta, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta la llegada del Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Si tú estudias el día o el tiempo en que dieron la orden para restaurar y edificar Jerusalén, fue en el 539 antes de Cristo. Ciro el persa dio la orden. Contamos el primer periodo de tiempo del 539, le restamos 49 años y nos da el año 490 antes de Cristo. Y ahí empezaron los problemas, también lo puede checar en el libro de Esdras. Empezaron los problemas con el rey Asuero y después con el rey Artajerjes I, y fue suspendida la obra de reconstrucción. Por eso Dios maneja 2 periodos de tiempo. Miren cómo la Biblia es impresionante, y no fue sino hasta el tiempo de Darío II, rey de Persia, en el año 422 antes de Cristo, que se dio nuevamente la orden de continuar con la obra. Tú lo puedes checar en el libro de Esdras 4, verso 24. Darío II, rey de Persia, da nuevamente la orden para continuar con la obra de reconstrucción. Y ahí empezamos a contar el segundo periodo de tiempo de 62 semanas, que representan 434 años. Este tiempo justo termina cuando aparece el Mesías públicamente dando testimonio de todo su poder. En el año 12 de nuestra era, cuando vemos al Mesías con 12 años en el templo en Jerusalén, asombrando a todos los maestros por sus respuestas, demostrando el poder de Dios, demostrando el reino de Dios en todo su esplendor. ¿Quién es el Mesías esperado? Jesús, de acuerdo a las profecías bíblicas, de acuerdo a la visión que Dios le da al profeta Daniel, de acuerdo a lo que estamos platicando, el Mesías, el Salvador del mundo, el ungido, Cristo, es Jesús, Jesús de Nazaret. Vamos a seguir, por favor, en Daniel capítulo 9, por favor, verso 26. Y después de las 62 semanas, ya estaba Jesús con nosotros, se quitará la vida al Mesías. Jesús murió en una cruz, murió como está escrito en la palabra de Dios, pero Jesucristo resucitó al tercer día. Pero voy a continuar, voy a repetir, verso 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Mira, iba a ser destruido el lugar santo y el lugar santísimo, el templo, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esto pasó, familia y amigos, en el año 70 después de Cristo. El imperio romano, ya lo hemos platicado. Jesús dijo: de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y de la manera en que Jesús lo dijo, así fue. En el año 70 el emperador Tito Flavio Vespasiano llegó, el imperio romano sitió la ciudad y acabó con el templo
en Jerusalén. Fue algo tremendo, la primera revuelta judío-romana de los judíos en contra del Imperio Romano, que inició desde el año 66 al año 73 después de Cristo. Hablamos de la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70, como Dios muchos años antes se lo reveló todo al profeta Daniel, porque Daniel tenía una comunión muy especial con el Señor. Siendo jovencito, marcó una diferencia tremenda en su generación. Realmente le creyó a Dios, y eso es lo que Dios espera de ti y de mí, que en esta generación podamos levantarnos con esa fe. Voy a creerte con todo el corazón, voy a comprometerme a no contaminar mi corazón con nada. Mi corazón es muy valioso porque tú estás ahí. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Y cuando Dios ve esa clase de corazón, y cuando Dios ve esa entrega en nosotros, Dios empieza a través de su hermoso Espíritu a revelarnos en amor todas las cosas. Pero ahí no termina la visión de las 70 semanas, pero ya vimos, de acuerdo a fechas históricas, que se refiere a Jesucristo. Jesucristo es el Cordero de Dios, Jesucristo es la respuesta, es el Mesías que el pueblo judío esperaba, es el único que puede traer libertad verdadera a nuestro corazón, para que ya no vivamos más en cautiverio, teniendo promesas tan gloriosas. Pero si tú crees en el Mesías, si tú crees en Jesús, si tú te arrepientes de corazón, Dios empieza a romper toda cadena, Dios empieza a romper toda atadura en tu alma, Dios empieza a sanarte desde adentro, para que puedas disfrutar de la vida, para que puedas ser feliz, para que salga de una vez por todas la tibieza, el desánimo, la apatía, la tristeza, el miedo, para que podamos glorificar a Dios con todo nuestro corazón en esta generación. Toda esta profecía de las 70 semanas se cumplen en Jesucristo, Dios hecho carne, la respuesta de Dios. Pero Dios hablaba de la destrucción, y tal cual como Dios le revela al profeta Daniel, tal cual pasó en el año 70 después de Cristo. Pero vamos al versículo 27, Daniel 9, verso 27, porque nos falta una semana más. Y por otra semana, y esto, familia, si lo relacionamos con el libro de Apocalipsis y con el capítulo 24 de Mateo, Marcos 13 y Lucas 21, pasajes paralelos, todo esto, la semana 70, la última semana, nos habla del tiempo final. Dios le muestra, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién es el que confirmará el pacto? Es Dios. Algunos piensan que se refiere al anticristo, pero no existe soporte bíblico para dar esta afirmación. De acuerdo a Daniel, capítulo 9, verso 4, ya lo platicamos, el mismo capítulo 9 nos habla que Dios es el que hace un pacto de misericordia a través de la obediencia, a través de Jesús. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, el pacto a través de la sangre derramada en el Calvario. Dios no quiere que ninguno se pierda, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Hay tiempo, familia y amigos que nos escuchan a través de internet y las redes sociales, estamos a tiempo de abrir nuestro corazón a la verdad de Dios. Y por una semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, mira qué interesante, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, de acuerdo a los vocablos originales, voy a repetir, después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el adormecimiento, hasta que venga la consumación y todo esto se derrame por el pueblo que no quiso hacerle caso a Dios. Dios nos habla de una última semana, es un
periodo de tiempo. Recuerda que puede ser un tiempo de 7 años y justo a la mitad. Son 7 años que la Biblia nos enseña de tribulación, pero justo a la mitad de este tiempo Dios permite que un poder diabólico haga cesar el sacrificio y la ofrenda, que hagan cesar las funciones del sacerdocio, las funciones del templo. Es decir, que en la mitad de esta última semana, el reino que Dios ha levantado de sacerdotes estarán como dormidos, porque dice la Escritura, y Jesús nos lo enseñó en Mateo capítulo 24, verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. El amor de muchos de su iglesia se va a enfriar. Dios no tendrá el primer lugar en el corazón. Habrá corazones divididos. Por un lado sí creemos en Dios, pero por otro lado vemos otras cosas. Dios no quiere que tengamos un corazón dividido, porque un corazón que decide dividir ese sentir hacia Dios es un corazón que sufrirá, es un corazón que derramará lágrimas, y Dios no quiere eso para tu vida. Por eso Dios demanda el primer lugar en nuestro corazón. Pero si asociamos o relacionamos la última semana de 7 años con Mateo capítulo 24, Dios nos habla de un tiempo de tribulación, pero justo a la mitad habrá algo que dejará asombrado al Señor: la abominación desoladora. Jesús dijo: cuando vean la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, ya lo hemos platicado, ¿qué es esta abominación desoladora que deja a Dios de una manera? ¿Por qué? Porque es cuando el templo es contaminado con idolatría. Sabemos ya que el templo que a Dios le interesa es nuestro corazón. Pero en este tiempo final, justo a la mitad, por culpa de la maldad que va a cubrir la tierra, y por culpa de la maldad que va a consentir el pueblo que Dios ha levantado como un reino de sacerdotes, gente santa, gente que puede estar cerca de Dios, pero por haberse multiplicado la maldad, dice la Escritura, se lastimarán unos con otros. Habrá inclusive pleitos entre familia por consentir pequeñeces, porque el pecado es como la levadura, un poco de levadura que uno consienta, porque no podemos jugar con Dios, no podemos jugar con el pecado. El pecado empieza de manera muy sutil a contaminarte, puede llegar a atar nuestras vidas, a cegarnos para no poder ver la realidad de las cosas que tenemos con Dios. Un poco de levadura leuda toda la masa. Pero Jesús nos enseña que iba a llegar un día en el cual se iba a ver esa abominación desoladora que habló el profeta Daniel en el lugar santo, en el templo, que es el corazón de su pueblo. Un lugar donde no debe de estar. Por eso dice que vendrá el adormecimiento. Parecerá que la iglesia está derrotada, y esto lo podemos asociar con Apocalipsis capítulo 13, cuando entra en acción la primer bestia de Apocalipsis capítulo 13. Algunos le llaman el anticristo, que hará guerra contra el pueblo de Dios y los vencerá. Por eso les hablo que habrá adormecimiento, apatía, indiferencia, tristeza, con tantas promesas de Dios, pero por culpa de consentir el pecado, el pueblo de Dios vivirá como si estuviesen en cautiverio, escuchando palabra de Dios y promesas de Dios, pero parece que cada promesa pasa de largo, que no son para nosotros. Habrá tibieza, apatía, indiferencia, mucho dolor, mucho quebrantamiento en medio del pueblo de Dios. Dios lo permite porque Dios no puede ver el pecado.
Y Dios permite situaciones difíciles porque Dios quiere hablar a nuestro corazón. Pero al final de esta última semana, de acuerdo a Daniel, capítulo 8, verso 13 y verso 14, en otra revelación que Dios le da al profeta Daniel, dice la escritura: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Es decir, al finalizar, casi al finalizar la última semana que Dios le mostró al profeta Daniel, por eso habla de 2300 tardes y mañanas, casi 6 meses y medio, poquito menos, es que Dios dice que el santuario será purificado. Es decir, que al final del tiempo, cuando las cosas estén de cabeza, Dios levantará nuevamente con poder al pueblo de Dios, a su pueblo. Dios los levantará, porque escribió el profeta Isaías que el enemigo podrá venir como río. Esta bestia que representa el poder espiritual diabólico que puede influenciar al pueblo de Dios. Cuando esté esta situación tan terrible como escribió el profeta Isaías, el enemigo puede llegar como un río para destruir tu vida, pero el Espíritu de Dios levantará bandera de guerra en contra de él. Llegará el tiempo antes de la venida de Jesucristo, porque Jesús prometió regresar, en que su iglesia se levantará gloriosa. Hoy, familia, es tiempo de estar listos. Jesucristo viene pronto y viene por una iglesia pura, sin mancha. Y es tiempo de levantarnos, de abrir nuestro corazón a la verdad de Dios, a la verdad de Jesús. Sé que es un tiempo muy difícil que estamos viviendo. En Mateo capítulo 24, verso 21, dice la escritura: porque habrá entonces gran tribulación. Jesús le llama gran tribulación a ese periodo de la última mitad de la semana 70. Cuando se presenta la abominación desoladora, cuando se presenta en el templo, cuando paran las funciones del sacerdocio, en ese momento, y dice el Señor: habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguno sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. La iglesia está pasando una gran tribulación, pero Dios dice: la iglesia, mi iglesia, mis hijos, siempre serán protegidos. Excelentes noticias, familia y amigos. ¿Recuerdan el diluvio universal? Noé fue librado del juicio de Dios por culpa de tanta maldad, pero Noé tuvo que pasar el diluvio, pero fue librado Noé y su familia. De la misma manera, Lot fue librado de un juicio tremendo por la maldad que cayó sobre Sodoma y Gomorra. Lot y su familia, ellos pudieron presenciar el juicio de Dios, porque Dios no puede ser burlado. De Dios no se va a burlar nadie. Ellos presenciaron el juicio por culpa de la maldad, pero fueron librados. Y de la misma manera, el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, cuando son sacados con mano poderosa de la esclavitud en Egipto, ellos fueron testigos de las plagas que cayeron sobre este lugar, y también fueron testigos de la muerte de los primogénitos. Pero ellos, gracias a la sangre en los dinteles y en las puertas, ellos fueron guardados. Y de la misma manera, en el tiempo de gran tribulación, la iglesia será guardada por el Señor. Y yo termino con Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Dice la palabra: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice el Señor, yo también te guardaré de la hora de la prueba
que ha de venir sobre el mundo entero para aprobar a los que moran sobre la tierra. Es tiempo de guardar la palabra de Dios. Es tiempo de creer en Jesús con todo el corazón. Es tiempo que como familia lo busquemos. Dios quiere que toda la iglesia, como un cuerpo, unidos con un mismo sentir, lo busquemos con todo el corazón. Nos consagremos y estemos listos porque Jesús puede llegar el día de hoy. Oremos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, familia y amigos que nos escuchan a través de internet, las redes sociales? Vamos a ponernos a cuentas con Dios. Vamos a pedirle perdón con todo el corazón. Ha sido un tiempo difícil, pero Dios nos dice que nos dará la victoria. Te dará Dios la victoria, pero tienes que acercarte como lo hacía Daniel, como lo hacía Moisés, como lo hacía Miriam, como lo hacía Esther. Acercarte a Él con todo el corazón. De esa manera nunca serás engañado. De esa manera comprenderás el tiempo glorioso que estamos viviendo. Nada podrá tocar tu vida. No existe arma forjada en contra de ti que prospere, pero necesitas arrepentirte de corazón. Y hoy todos le decimos a Dios: perdóname, Señor, perdóname. Creo en Jesús y lo recibo hoy como Señor y como Salvador. Padre, enséñanos todas las cosas a través de tu palabra. Te damos las gracias en el dulce nombre de Jesús. Amén. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Levántate, resplandece, porque la gloria de Dios será vista a través de tu vida. Es tiempo, familia, de glorificar el nombre de Dios
a través de nuestras vidas. Reciban un cariñoso abrazo digital de parte de toda la familia de Semilla de Paz, ¿verdad? Un cariñoso abrazo y vamos a seguir orando para que en el momento que Dios nos lo permita podamos estar todos juntos como familia. Dios está con nosotros.